bendiga en este momento a todos ustedes que están viendo este video. Es el tercer video de la serie Celebremos la Fiesta que ya hemos iniciado con anterioridad. Llevamos 2 videos exponiendo los temas, los subtemas de este gran tema que se llama Celebremos la Fiesta. Como ya hemos dicho anteriormente, tenemos el apóstol Pablo, basado en 1 Corintios 5, 7, 8, nos revela que el Cordero que fue inmolado es Jesucristo y nos remite hacia lo que fue Éxodo en la Pascua de Éxodo. Ahí encontramos algunas verdades para la iglesia de hoy. Como por ejemplo, hoy vemos que la muerte a todos llegó, que la muerte es universal a todos y que nadie es exento a eso, y que en el tiempo de Egipto, de Israel en Egipto, vemos que la muerte llegó a todos, incluso a los israelitas, salvo lo que los salvó no fue que fueran buenos o malos, simplemente el ángel que llega a aplicar el juicio de Dios se encuentra con la sangre derramada en el dintel y los marcos de la puerta. Eso hace la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. La maldición llega. Muy bien, entonces también vimos el segundo subtema que se llama Dios protege de esta muerte a sus elegidos. Entonces, cuando encontramos esta parte y vemos que Dios hace la diferencia entre unos y otros. Muy bien, en este tercer video vamos a ver la forma en que Dios salva al ser humano. La única forma, no hay otra, no hay varias, no hay religiones. Hay una sola forma en que el Señor salva al ser humano. Y para esto vamos a remitirnos hasta 11, 1 al 4 de Éxodo, capítulo 11, versículo 1 al 4. Si usted me puede acompañar para leer en su Biblia, pues encantado. Pero si no, escúcheme, yo voy a leer la palabra y dice así: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. En el momento pasado, en un video pasado, yo les mencionaba que el Señor les había dicho que iba a pasar para medianoche a castigar a este mundo. Egipto es tipo del mundo, Faraón tipo del diablo, su pueblo tipo de los demonios que oprimen al pueblo, que oprimen al pueblo de Dios, un pueblo escogido de antemano por Dios, así como la iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1. Entonces encontramos ahora que Dios le dice que la medianoche para unos iba a ser muerte, para otros era noche de salvación. Como dice Pablo, cuando hablamos de que el evangelio para unos es olor a muerte, pero para otros es olor a vida. El evangelio para los que se pierden es olor a muerte, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es vida. Es olor fragante, es de vida. Entonces, cuando la medianoche el Señor iba a bajar a unos para condenación y a otros para ser salvados. Esa noche el ángel del Señor iba a llegar y estaba haciendo un juicio para poder liberar a su pueblo. Algún día el Señor vendrá y hará juicio sobre la tierra y para que este mundo suelte a los hijos de Dios. Así que, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos en Éxodo, en todo Éxodo, en el Éxodo, que esta salvación fue a través de un cordero.
a través de un cordero. Ahora, Dios nos ha dado un cordero, el Señor Jesucristo. El verdadero cordero es Jesucristo. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. En el mundo entero, la solución que Dios tiene para salvarnos del juicio y de la condenación, de la maldición, de la opresión, del ataque del diablo, es un cordero. No existe otra salvación. El apóstol Juan, un día estaba por allí, Juan Bautista, y vio a Jesús por ahí caminando y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, el apóstol Pedro, nos habla de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha ni contaminación. Y en Apocalipsis, el apóstol Juan nos dice: Él es el cordero que fue inmolado. Los del pueblo de Israel fueron salvos, sí, cierto, pero no fueron salvos sin cordero. ¿Qué era un cordero? Era un animalito, simplemente un animalito como los miles y miles que había en sus rebaños. Pero ese animalito era consagrado y apartado. Más adelante vamos a observar y a ver las características de este cordero. Pero por lo pronto que nos baste saber que este cordero fue seleccionado y apartado, y que ese cordero, que aunque era un animal como los demás, tenía algo especial. Era una obra de fe. Era una obra de fe que estaban haciendo, y eso hacía la diferencia entre unos y otros. Este cordero, según la palabra de Dios, tenía que ser sacrificado en el mes de Abib, el cual sería constituido en el primer día del año. Quiero que observemos en esto. El mes de Abib era séptimo año en el calendario civil, pero a partir de la Pascua para acá se convirtió en el primer mes del año en el sistema religioso. Entonces, quiero que veamos un poquito esta reflexión acerca del principio. Cuando Cristo es sacrificado, la Pascua es sacrificada, los miles de años, de años atrás de la Pascua, todo el tiempo, todos los meses, todos los días anterior a esta Pascua, pasaban a ser historia. Para Israel comenzaba una nueva historia. A partir de la Pascua en adelante, comenzaba su liberación y comenzaba a cumplirse todas las promesas de Dios, como ocurre en nuestras vidas. Lo que marca la diferencia entre nosotros, en nuestra historia de nosotros, es el día que el Señor llegó. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta es la maravillosa verdad que debemos entender. En el mes de Abib marca el inicio de una nueva vida para el que está en Cristo Jesús. Todo lo pasado queda olvidado, no queda más que recordar. Los pecados son borrados, la historia, la esclavitud, la mentalidad de esclavo queda atrás, porque ahora en Cristo somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No vino Moisés a libertarnos, vino Jesús a librar a su pueblo, al pueblo que Él ha escogido. Muchos días han pasado, muchos meses habían pasado, pero Dios estaba marcando un nuevo comienzo. Escucha esto, tú que me escuchas, tú que me estás oyendo aquí. Dios promete iniciar una nueva vida contigo, y borrón y cuenta nueva. Hay una restauración para todo aquel que quiera. Dios viene a restaurar la vida de la persona caída, como lo ha hecho en el pasado. Dios tiene esto. Así que todo esto quiere decir que todo lo que pasó antes de nuestra salvación, y aún antes de este momento, en lo que hacemos memoria, ya no puede tomarse en cuenta. Se toma en cuenta a partir de que somos salvos por la gracia de Jesucristo, no porque seamos buenos, como lo hemos mencionado. Cuando el ángel de la muerte llega a esa habitación, no importa, no pregunta si es apto o no es apto. Lo que hace es ver si la sangre de Jesucristo, del Cordero, está
aplicada. Igual ahora, el ángel de la muerte, el ángel del juicio, no tocará a ningún ser humano que está rociado con la sangre de Jesucristo, limpiado por la sangre, no por sus buenas obras, por su sangre. Así que toda la vida anterior que hemos vivido hasta este momento queda en el pasado por la Pascua. Y Pablo nos invita a celebrar. Es el momento, en este principio de salvación del Cordero, es que podemos disfrutar esta liberación y de todo yugo satánico, de la opresión del faraón, entre comillas, y podemos vivir libre, ya no como esclavos, ya no bajo la opresión, sino que podemos iniciar un recorrido, un camino hacia esa vida y vida en abundancia, tal y como lo hizo Israel, que en ese momento marca su inicio hacia la tierra de Canaán. Dios quiere que olvidemos el pasado remoto. Y Él quiere que nos vayamos hacia ese pasado, hacia ese futuro glorioso que Él tiene para nosotros. Y mientras llegamos a ese momento, Él quiere que disfrutemos, celebremos la fiesta. Quiere que celebremos que el Cordero fue inmolado. Él quiere que celebremos este momento. Él dice, fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Él viene, dijo el Señor, que estas palabras los he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que disfrutemos esta parte. Dijo Pablo, está siempre gozoso, disfruta. Tenemos que, cada vez que tomamos la cena del Señor y recordamos su muerte y su sangre derramada, hay que acercarnos a la mesa del Señor para celebrar esta Pascua. Y hemos sido liberados. Y ya el diablo no tiene más parte con nosotros, porque ahora al contrario, el diablo tiene que temblar ante los hijos de Dios, como Faraón tuvo que temblar y tuvo que pagar las consecuencias de enfrentar y de atacar al pueblo de Dios. Le invito pues a celebrar esta gran fiesta de la Pascua. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Mi nombre es Francisco Rodríguez y estamos a la orden. Que el Señor les bendiga.